que hacer de modo mancomunado, que dejemos de lado cualquier diferencia. Este además no es un año electoral, con lo cual podemos dedicarnos de pleno a resolver este tema. Se está atajando ahí evidentemente el presidente Alberto Fernández porque, bueno, este es un reclamo que siempre se hizo desde la oposición, ¿no? Que hubiera actividad en las escuelas. Laura, bueno, finalmente sí, un presidente que no olvidemos, ¿no? Que en el 2020 dijo las clases pueden esperar, no va a pasar nada si se pierde un año de escuelas. Bueno, finalmente fueron dos muy complicados en términos educativos. Bueno, lo cierto es que hoy en COFESA, que es esta reunión que agrupa a los ministros de Educación y de Salud de todo el país, se definieron los grandes lineamientos de cómo va a ser el ciclo lectivo 2022. Córdoba entró. Eso se aplica a todo el país, ¿verdad? Porque ya Santa Cruz había hecho bueno, tipo Santa Cruz, Formosa también tienen algunas diferencias. Cada provincia es autónoma en materia educativa, es la prestadora del servicio educativo y puede definir algunas variantes. Este es un paraguas general. Los detalles Córdoba los va a definir entre hoy y el lunes. Recordemos, el martes los docentes vuelven al aula y a partir del jueves empiezan los exámenes. Las clases en Córdoba comienzan el miércoles 2 de marzo, después del feriado largo de Carnaval, aunque para los periodos de adaptación, ese jueves y viernes previo al Carnaval, hay ya que estar en el aula. ¿Cómo va a ser este protocolo del aula segura? ¿Seguimos hablando de protocolo? Seguimos hablando de protocolo, eso no hay que dejarlo pasar porque si uno dice, bueno, no hay protocolo, es como si la pandemia no estuviera más, ¿no? Claro. Y eso no ha pasado, al menos por lo pronto hay que terminar de cursar el invierno, ¿no? Hay que llegar al invierno, pasarlo, porque con el frío, entre las gripes habituales y los virus que afectan a los más chicos, también el COVID puede hacer lo suyo. Entonces, en ese protocolo nuevo, ¿qué es lo que cambia? Bueno, las burbujas, no hay burbuja, ¿te acordás? Burbuja A, burbuja B, eventualmente burbuja C, como había el año pasado, no hay más. Ya en el último tramo del 2021 no había más burbujas, eso continúa, es decir, todos los chicos al aula en el horario habitual. No hay horario menos, no hay ingreso escalonado, ¿no? En eso se vuelve a la normalidad. Ahora, cuando hay un caso positivo, el alumno o el docente que da positivo es el que se tiene que aislar. Antes se aislaba a todo el curso a la espera del resultado y si el resultado era positivo quedaban una semana, bueno, después se movieron un poco los días, pero el aula no asistía más a clases. O sea, ese contagio de ese profesor o de ese alumno no provoca consecuencias para el resto. Pero ahí falta un punto a definir. El contacto estrecho de ese alumno, supongamos que se sientan de a dos en el banco, en realidad no debiera pasar eso, ¿no? Todavía debemos conservar cierta distancia, pero con quienes están más cerca de ese positivo, si el alumno que ha estado en contacto estrecho con el caso positivo no está vacunado, es probable que ese alumno deba aislarse. Bueno, ahí ya hay un reclamo ya que lo vamos a ver enseguida de algunos padres. Sí, en la letra fina de qué es lo que va a hacer Córdoba todavía no está, insisto, esto es algo que hay que esperar, pero en principio el aula entera sigue, no se aísla, sigue en clases. Hay que ver el muy estrecho de ese niño o niña que dio positivo, habrá que ver en virtud de si está vacunado o no, qué pasa. Ahora, entonces no cierra el aula, pero no cierra la clase si hay un positivo, pero puede suceder un brote. ¿Y qué se entiende por brote? 3 casos positivos en el aula, que puede ser docente y 2 alumnos, 3 alumnos. Bueno, en el caso de un brote hay que ver ahí qué se activa. Sí, se hace testear a todo el aula y el detalle todavía no está, pero se puede considerar un brote a partir de 3 o más casos y ahí sí habrá que seguir un protocolo y es probable que ahí sí haya que aislar al aula. En ese punto, en ese supuesto del brote, la decisión siempre pasa por el Ministerio de Salud. Sí. O por la institución educativa. Se supone que habrá que activarse un protocolo general, ¿no? Porque por cada escuela, vos imagínate, cada grado, cada curso que tenga eso, si va a esperar la decisión del Ministerio de Salud, tiene que haber algo medianamente regulado, pero bueno, en casos particulares sí interviene el Ministerio de Salud, porque puede pasar que sea más de un aula, ¿no? Contagiada, ¿no? El uso de barbijo, esto también estaba en discusión, porque la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo dispone de obligatorio a partir de 4º grado. Aquí lo que se ha decidido es que jardín de infantes no, el nivel inicial no va con barbijo, pero sí a partir de 1er grado. Y atención, porque el barbijo va a ser obligatorio en espacios cerrados, con lo cual, si vas a hacer gimnasio, si vas al recreo y estás en el patio, ahí sí el alumno se va a poder sacar el barbijo y va a poder estar al aire libre. Pero sí dentro del aula será obligatorio a partir del nivel primario tener el barbijo bien colocado. Hay también una recomendación de que sean barbijos de mejor calidad, no los barbijos de tela, sino al menos un barbijo
barbijo quirúrgico. Bueno, no está claro si la provincia va a tener los recursos y sobre todo la logística para proveer de estos barbijos, pero bueno, habrá que esperarlo. Y sigue el tema de ¿no? Sí, de la ventilación cruzada. La ventilación es clave, ¿no? Ventanas abiertas, sobre todo ahora que la temperatura va a acompañar algunas semanas, el uso del alcohol, el lavado de manos, es decir, esas recomendaciones que han llegado para quedarse.